Pero Judas, vamos a estar viendo y analizando esta carta. Va a ser solo una prédica, va a ser solo un estudio en este maravilloso libro, y en realidad un libro que va a edificar nuestras vidas. A mí me edificó mientras yo lo estaba estudiando, y yo sé que va a ser de bendición para todos ustedes, y es mi deseo que sea de bendición. Pues buenas noches a todos. Mi nombre es Isaac Valencia, ya me conocen la mayoría, y para mí siempre es una bendición poder estar aquí, poder compartir con ustedes lo que Dios me enseñó en lo privado y en la disciplina del estudio. Perdón. ¿Me pueden pasar mi teléfono? Lo dejé ahí atrás. Pues hemos concluido nuestra carta, mejor dicho, a Segunda de Pedro. Habíamos estado viendo todos los miércoles Segunda de Pedro y habíamos estado analizándolo. Vimos acerca de los falsos maestros, aprendimos acerca de cómo detectarlos y cómo cuidarnos de ellos. Porque es una realidad, hoy en día hay falsos maestros, hay personas que quieren aprovecharse de la gente, aprovecharse de las ovejas del Señor y sacar toda la ganancia posible. Y también llevarse cuantos puedan con ellos a la condenación del infierno, ¿no? Pero sabemos que Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dejado, es la Biblia, para que podamos leerla, estudiarla y defender nuestra fe cristiana. Y este tema lo vamos a ver también con Judas. Judas va a ser uno de los... Vamos a ver que Judas tiene muchas similitudes con Segunda de Pedro, más que nada en el capítulo 2, porque tocan el mismo tema, los falsos maestros. Y antes de entrar a la carta, quiero que me acompañes en oración, que cierres tus ojos y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Señor Jesús, gracias por esta noche que nos has dado. Gracias por un día más de vida. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia y por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Tu Espíritu Santo que nos trae claridad en esos pasajes difíciles, y en los momentos de dudas Él nos reafirma. Espíritu Santo, que seas tú hablando y llevando el mensaje a los corazones de los hermanos, y que ellos puedan aplicarlo en su vida, que realmente ellos puedan llevar fruto, no solo en su vida, sino también en su carácter, un fruto que te dé gloria a través de un carácter renovado a la imagen de tu Hijo. Gracias por esto, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Durante muchos siglos, hermanos, ha habido historias de gentes que se han levantado para defender algo, para defender guerras. Han emprendido guerras también. Hay gente que ha invertido recursos humanos, hay gente que ha invertido materiales en batallas para salvar naciones, para salvar ciudades o para protegerlas de cualquier peligro, de cualquier enemigo. Hemos visto con una entrega total a muchas familias, eso lo vemos mucho, las familias y personas que han luchado por sus tierras, que han luchado por una causa en común. Y el luchar para sobrevivir es algo primordial, lo vemos mucho en lo que somos los humanos, en la humanidad. Pero lo que más valoramos y lo que más consideramos importante es aquello que defendemos más. Es aquello que defendemos con todas nuestras fuerzas de cualquier ataque, sea real o sea imaginario. Ahora, la palabra de Dios es el regalo de la vida eterna, se nos han sido otorgadas. Y estos tienen un valor infinito y se les ha confiado a nosotros, los fieles seguidores de Cristo. Pero hay muchos hoy en día que viven oponiéndose a la palabra de Dios, al evangelio, a sus seguidores. Gente que odia a aquellos que vienen a la iglesia y que se burlan de ellos. Ellos muchas veces ha tocado que ellos hasta leen la Biblia simplemente para torcerla delante de tus ojos y poder así engañarte, hacerte dudar de tu fe. Pero no obstante, tenemos que avanzar con la palabra de Dios. Es preciso que la verdad de Dios avance y que ésta sea llevada, sea compartida y defendida por aquellos que han dedicado su vida a Cristo. Hermanos, esta comisión es muy importante. Es una responsabilidad formidable para nosotros los cristianos, y más que nada es un gran privilegio.
Recordemos que se nos ha puesto este privilegio de poder compartir el Evangelio. Los ángeles no pueden hacer eso. Dios le ha otorgado este ministerio de la reconciliación a nosotros, a los que profesan el nombre de Cristo. Y la carta de Judas nos expresa todo esto: el defender nuestra fe y cuidarnos de esos enemigos, esas amenazas que se acercan, los falsos maestros. El propósito de la carta, que lo vamos a ver más adelante en el versículo 3 y 4, era recordar a la iglesia que debían estar vigilando constantemente. No debían de dormir, no debían estar perezosos, sino que debían mantenerse firmes en su fe y oponerse a la herejía, a todo aquello que no va de acuerdo a la verdad de Dios. Sabemos por el nombre que el autor es Judas, pero no el Judas que todos recordamos, porque dicen, Judas Iscariote sobrevivió, ¿qué no es la Biblia dice que se colgó? Pues no es este, hermanos, no fue el que engañó a Jesús. Recordemos que él tristemente tomó la decisión de quitar su vida después de no haber soportado la idea de que entregó a Jesucristo. Este Judas que estamos mencionando, tradicionalmente todos los teólogos y la mayoría de estudiosos concuerdan que es el medio hermano de Jesús, y es el hermano de Santiago, quien es Jacobo. Recordemos la carta de Santiago, una carta llena de sabiduría. Muchos la consideran el Proverbios del Nuevo Testamento. Pero podemos suponer esto gracias a Mateo 13:55, donde se mencionan los nombres de los hermanos de Jesús, de los medio hermanos. Jesús también tuvo hermanas, no se nos menciona el nombre de las hermanas, pero sí el de los hermanos, y entre ellos se encontraba Judas y Santiago. Y en años recientes han salido personas que cuestionan un poco acerca de la autoría de esta persona, pero no han podido llegar con un argumento que dé un contraste a esto. Y la iglesia desde el primer siglo, hermanos, ha sido amenazada todo el tiempo. Ha sido amenazada por los falsos maestros, por la herejía, por la falsa enseñanza. Y Judas quería que la iglesia estuviera preparada en todo momento. Y vemos que por la mención del Antiguo Testamento, lo vamos a ver a través de la carta, que Judas menciona el Antiguo Testamento diciendo, ustedes ya conocen esto. Podemos suponer que la mayoría de lectores tenían conocimiento del Antiguo Testamento, por ende podrían ser judíos, cristianos judíos. Aunque la aplicación, aunque el mensaje es para todo cristiano en general, recordemos que los destinatarios de esta carta en su mayoría eran cristianos judíos. Y aproximadamente esta carta se envió entre los años del 65 al 68 después de Cristo. Dicho esto, sabiendo que esta carta es para que nosotros aprendamos a defender nuestra fe y a contender por ella, pasemos al primer versículo. Judas es solo un solo capítulo, así que no hay mucho que perderse, no se puede perder a través de la carta. Leamos el primer versículo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Judas, al igual que Santiago, vemos en su carta que él no se presenta como un medio hermano de Jesús. Él podía en su arrogancia y en su orgullo decir, yo soy medio hermano de Jesús y por eso tengo un puesto exclusivo. Pero él se considera como siervo de Jesucristo. Es su familia Jesús, pero él sabe que Jesús es su Señor. Vemos también su parentesco con hermano de Jacobo. Y esto es muy probable porque él no era un líder de la iglesia. Judas no pertenecía al grupo de los apóstoles y tampoco pertenecía al grupo de liderazgo, pero menciona a su hermano Santiago, que conocemos que fue uno de los grandes líderes en la historia de la iglesia. La palabra siervo, ya la hemos mencionado varias veces, es la palabra doulos, que significa esclavo por amor, que se nos especifica en Deuteronomio que este era el esclavo que se entregaba por amor a su dueño después de 7 años de servicio, en el cual se le otorgaba la libertad, pero ellos decidían quedarse porque dice, amo a mi amo y amo a mi esposa, me voy a quedar con él por amor. Así se consideraba Judas, un siervo por amor.
Y algo curioso de esta carta es que vamos a ver afirmaciones de 3. O otro nombre que se le puede dar es triadas. Estas triadas vamos a ver que Judas las va a mencionar a través de todo el capítulo. Es siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, y luego dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es 3 afirmaciones. Y este será el estilo de la carta. Pero nos recuerda Judas a quién está escrita esta carta. A los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Ellos son santificados, llevados a un proceso en el cual se asemejan a su Salvador Jesucristo y son guardados. Su salvación es guardada en Jesucristo. En el versículo 2 dice misericordia y paz y amor. Vemos otra vez 3 afirmaciones sean multiplicadas. Y esta es la bendición de Judas. Misericordia, no darte lo que mereces. Paz y amor se multipliquen. Y esto es algo curioso porque vemos en todas las cartas que siempre gracia y paz, gracia y paz. Y es algo curioso porque la misericordia también es muy importante, porque Dios mostró misericordia a no darnos el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Y después de esto pasa directo al tema. Como mencioné anteriormente, va a tener muchas similitudes con 2 de Pedro 2, del 1 al 17. Mellado ya nos enseñó acerca de esto y fue de gran bendición. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenían de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí está presentando el propósito de la carta. Y aunque no nos deja bien en claro qué tenía otra cosa en mente, porque dice, quiero hablar de la salvación en común, la salvación que compartimos, él fue movido por el Espíritu Santo a exhortar al pueblo de Dios a que defendiera su fe. Y he visto esto, me llama mucho la atención, cuando un pastor, cuando un predicador prepara su mensaje y un día antes o unas horas antes del servicio, el Espíritu Santo lo mueve a predicar de otra cosa que es de bendición para el pueblo de Dios. Ha pasado varias veces aquí en la iglesia, pero estoy más que agradecido de la enseñanza verso a verso, porque me ha impresionado cómo la soberanía de Dios, el control de Dios y la providencia de Dios ha puesto los temas necesarios a través de las enseñanzas de capítulo por capítulo y verso por verso. Judas estaba empezando a escribir acerca de la salvación que compartimos como creyentes, pero se movió y enfocó a su tema, no lo sacó del tema de la salvación, sino que lo enfocó en un aspecto de ella, el defender nuestra fe. Una fe que dice que se nos fue dada. Y esto es muy importante, subrayenlo en su Biblia, una fe que se nos fue dada, porque nosotros no la creamos. Nosotros no creamos esa doctrina. La doctrina se nos fue dada. Hemos recibido esta fe por medio de Jesús, quien fue quien se la enseñó a los apóstoles, y los apóstoles la enseñaron a los discípulos. Fue dada de una vez y para siempre. No se le puede agregar nada nuevo. Está completa. Y Hebreos nos dice que en ella podemos ver la imagen de Cristo. Él ha hablado a través de Cristo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que la palabra daba testimonio de Él. Es la revelación de Dios para nosotros plasmada en la Biblia. Pero viene la pregunta, ¿por qué debemos defenderla? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me gusta hacer muchas preguntas mientras estoy estudiando. ¿Cómo entraron encubiertamente? Si se supone que debe haber una diferencia entre el cristiano y el mundo. Vemos la afirmación también en Gálatas 2:4, cuando
Pablo está hablando y está diciendo que hay falsos hermanos que se han introducido escondidas. Pero ¿cómo? ¿Cómo esto es posible? Y hermanos, es que tristemente ellos saben camuflajearse. Ellos saben camuflajearse a través de una apariencia de piedad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, Pablo, exhortando a Timoteo que tuviera cuidado con estos falsos maestros, dice: ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Judas sabe que ellos se iban a infiltrar. No está diciendo puede o va a haber, se van a infiltrar en la iglesia. Y por eso debemos aprender a defender nuestra fe. Y antes de continuar con la descripción de estos hombres impíos, Judas nos recuerda que ellos ya tienen un destino, que es la condenación por parte de Dios, la paga de su pecado. Y se nos dice que son hombres impíos. ¿Qué es esto? Que no tienen a Dios en su vida. Y se nos da una clave, una pista con la cual podemos identificar a estos falsos maestros. Porque aunque al principio demuestran una actitud de piedad y tú los puedes ver y dices, wow, qué santos, ¿no? Con el tiempo podemos identificar su falsa enseñanza. ¿En qué podemos identificar su falsa enseñanza? ¿Cómo trastornan la enseñanza? Judas nos dice en el mismo versículo: convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En aquellos tiempos, hermanos, recordemos que son años de diferencia. Era muy común escuchar de prostitutas sacerdotisas. Y para los hombres era lo mejor. ¿Por qué? Porque ellos podían saciar sus deseos carnales y al mismo tiempo tener apariencia de religioso. Estos falsos maestros probablemente fueron los gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? El gnosticismo era una herejía que negaba la encarnación de Jesús, que Jesús vino en carne. Y ellos negaban el llamado la ética cristiana, que está bien y que está mal, según lo que la Biblia dice. Estaban enseñando que los cristianos podían hacer lo que quisieran sin el temor de recibir un castigo o una disciplina de parte de Dios. Ellos tomaron a la ligera la santidad y justicia de Dios. Y muchos cristianos de hoy en día viven con esta mala enseñanza, pensando que pueden pecar todo lo que quieran y que no va a haber una consecuencia. Ellos dicen pequemos para que la gracia sobreabunde, ¿no? Dijo. Pero ¿qué les dijo Pablo? De ninguna manera, sino que hemos dejado el pecado para convertirnos en siervos de justicia. Ya no andamos en el pecado, ciertamente vamos a pecar porque tenemos un cuerpo pecaminoso, pero dijo una vez un maestro, no dejamos de pecar, pero vamos dejando de pecar poquito a poquito, dice, hasta que Cristo vuelva, dice. Los que verdaderamente tienen fe lo demostrarán mediante su profundo respeto a Dios. Tenemos esta confianza, pero así como tú tienes esa confianza a tu Padre, también le tienes ese debido respeto. Y vamos a demostrar nuestra fe mediante un deseo sincero de vivir conforme a los principios contenidos en su palabra, en la Biblia, aferrarnos a esas verdades bíblicas. En palabras resumidas, Judas está tratando con el tema de la apostasía. Este es un tema muy común a través de las epístolas. ¿Qué es la apostasía, hermanos? En pocas palabras, es apartarse de la verdad de Dios y sujetarse a enseñanzas falsas, abandonar la fe, la creencia, la confianza en Dios. Pero Judas nos dará ejemplos de cómo la actitud de Dios hacia los apóstatas, es la misma, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo.
ejemplos de ellos rebelándose en contra de Dios y el fin que obtendrán. Versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Judas le recuerda el ejemplo de los de Israel, que ellos se rebelaron en contra de Dios, y a pesar de que Dios los había sacado de Egipto, ellos no creyeron en que Dios los llevaría a la tierra prometida. Esto lo vemos en Números. Y los hizo pasar por 20 años en el desierto. Destruyó a aquellos que no creyeron en su palabra. Versículo 6, el segundo ejemplo dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, y los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. El ejemplo número 2 es el de los ángeles que decidieron rebelarse en contra de Dios. Y usted puede pensar que ángeles, o sea, se refiere a Satanás cuando se rebeló, pero el problema es que el pasaje dice que han sido encarcelados en prisiones eternas. Entonces, muchos estudiosos tienen su posición en esto. Algunos consideran que estos ángeles fueron realmente los que siguieron al diablo, pero como dije, el diablo y sus ángeles, ellos están activos, están por el mundo y están tratando de hacer pecar a la gente y están tratando de hacer el mal y llevarse a quienes puedan. La segunda posición es de ellos que piensan que estos ángeles que cayeron fueron los que bajaron en el Génesis y tuvieron hijos con humanos. Y déjenme decirle que cualquiera que sea tu posición en este tema, o creas que sean los ángeles de Satanás, o creas que fueron los ángeles en el Génesis, puedes tener tu convicción, tu convencimiento de este tema, porque esto no debería causar división en una iglesia, porque no es un tema relacionado con el evangelio de Cristo o con la deidad de Cristo. Pero lo que está haciendo el autor es darnos un ejemplo de que incluso los ángeles que se le había dado esa dignidad de servir a Dios, se rebelaron y ellos recibieron un castigo. Dios les trajo juicio. Y en el versículo 8 tenemos nuestro tercer ejemplo, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra. Ya hemos visto películas, hemos visto incluso, si has estado en una escuelita dominical, has visto hasta dibujitos y todo. Has escuchado probablemente, hasta no creyentes saben de la historia de Sodoma y Gomorra. Pero el vicio contra la naturaleza que menciona Judas era su homosexualidad. Y esto podemos saberlo porque se había pervertido tanto la ciudad, que desde el más joven hasta el más viejo quería violar a unos ángeles. Se nos menciona en Génesis. Y Lot dice no, y Lot reaccionó de mala manera, no quiso defender a los ángeles, pero dijo: llévense a mis hijas y háganle lo que quieran. Estaban tan corruptos en su manera de pensar y en su pecado, que Dios los borró de la faz de la tierra. Y lo curioso es que dice que les dio el castigo del fuego eterno. Y verdaderamente hay personas hoy en día que no predican esto, que no predican que hay una condenación, que realmente que aquellos que están en desobediencia a Dios o que no están creyendo en Dios van al castigo del fuego eterno. También hay personas que creen que Dios no va a enviar a nadie al infierno. Pero la verdad la encontramos aquí. Si los israelitas, los ángeles y estas ciudades pecaminosas fueron castigadas, ¿cuánto más los falsos maestros? Estos son los ejemplos de apostasía y del castigo que recibe el acto de la apostasía. Y ahora Judas mueve el tema a los falsos maestros de nuestro tiempo. El versículo 8. ¿Me pueden traer un vaso con agua, por favor? No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Muy probablemente estas personas consideraban tener una autoridad mayor a través de sueños, de visiones. Personas que dicen, Dios me reveló a través de un sueño. Pero esos soñadores solo eran sensuales. Es lo que la palabra dice. Otra traducción a esta palabra, mancillan, podría ser una vida inmoral. Ellos se enfocaban simplemente en satisfacer sus deseos carnales. Y a pesar de que decían que tenían visiones y sueños, solo satisfacían esto. Y ellos, al proclamar esto, que tenían esta autoridad, rechazaban la de Dios. Rechazaban la de Dios, y no solo la de Dios, sino las que Dios había puesto en la tierra. Y hasta ellos hacían juicios, no solo con los humanos, sino hasta con los ángeles hacían juicios. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y te puedes preguntar, ¿dónde se ve eso en el Antiguo Testamento? Realmente no se encuentra. No encontramos en ninguna parte del Antiguo Testamento este pasaje. Pero lo que Judas está haciendo aquí es citar un libro, que es un libro apócrifo, que no es parte del canon del conjunto de libros de la Biblia, un libro extracanónico. Ahora Judas no dice que este libro es inspiración, no está afirmando que todo lo demás del libro es inspirado por el Espíritu Santo, pero Judas lo está utilizando como una verdad para el argumento que está planteando en este versículo. Un teólogo llamado, no sé cómo se pronuncia en inglés, pero es Constable, creo. Él dice lo siguiente, voy a citarlo, dice, no importa de dónde o cómo un escritor inspirado consiguió su información. El Espíritu Santo lo capacitó para seleccionar y presentar adecuadamente solo lo que era genuino, la verdad. Así que el Espíritu Santo lo guió a decir esta verdad. Y el punto que está usando aquí Judas es que ni siquiera los ángeles se toman la posición para dar maldición, sino que dejan que Dios sea el que dé juicio. Dijo, el Señor te reprenda. Nosotros no decimos que yo te reprendo. Nosotros decimos, el Señor Dios te reprenda. Hermanos, Dios es todopoderoso. Nosotros no. Confiemos en el poder soberano de Dios. Versículo 10, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. En el gnosticismo se creía que había un conocimiento más allá, que lo podías descubrir de una manera secreta. Era místico, pero no era cierto. Y lo que sabían que era cierto, como satisfacer tus deseos sensuales o el tener relaciones sexuales, sabemos que es adentro del matrimonio. Lo que sabían que era cierto lo corrompían, a tal grado que parecían animales irracionales. Vemos otra vez que Judas hace una triple afirmación del carácter de estos falsos maestros. En el versículo 11 dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¡Ay de ellos! Una exclamación porque por ellos muchos caen. Y una exclamación porque a ellos les vendrá un juicio muy fuerte. Sus celos vengativos y asesinatos, la avaricia. Cuando se nos menciona que, han seguido el camino de Caín, esto es los celos vengativos y el asesinato. Cuando se lanzaron por el lucro, es la avaricia que tienen estos hombres y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, Coré se rebeló contra los líderes designados por Dios, porque él quería poder. Y estas historias
ilustran las actitudes típicas de un falso maestro. Ojo, si está apuntando, apunte esto, porque con esto puede identificar a un falso maestro. Unas características típicas de ellos son el orgullo, el egoísmo, celos, avaricia, codicia de poder. Y número 6, el desprecio por la voluntad de Dios. Tarde o temprano los vamos a identificar, pero tiene que estar vigilando constantemente. Y todavía que se nos dan estas 3 afirmaciones de su actitud de los falsos maestros, se nos dan 6 metáforas acerca de ellos para referirse a ellos. Versículos 12 y 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En el tiempo de la iglesia primitiva se había creado una cena de compañerismo tradicionalmente. Esta cena se le llamó la cena de agape, donde comían, tenían un tiempo de fraternidad antes de hacer la comunión. Pero estos falsos maestros convirtieron estas cenas de comunión en glotonerías y en borracheras, y habían manchado su ágape. Ellos también, se nos menciona que comen con ellos, pero solo porque se apacientan a ellos mismos. Son pastores de sí mismos, solo se les interesa a ellos. Son nubes sin agua. Cuando nosotros vemos una nube grande, gris, decimos, esperamos agua, queremos ver llover. Pero ellos no traen nada. Son árboles que no traen fruto. Están muertos, desarraigados. Y son olas del mar que en el mínimo impacto sacan toda su vergüenza. Y él utiliza la última metáfora, dice, son estrellas errantes. ¿Qué hace una estrella? Dar luz. Pero ellos solo traen oscuridad. Y por eso se les ha dado, se les está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, el castigo, el juicio. Hermanos, ellos ya tendrán su juicio. No deben pensar que están ganando. La Biblia nos dice muy claramente que ellos ya tienen su juicio. Pero no por eso nos vamos a poner a gusto, conformes, y no vamos a cuidar la iglesia, o nuestras familias, o nuestros hermanos en Cristo. Debemos estar prestos en la fe. También Judas hace un hincapié en que ellos realmente sí van a tener su juicio. Y para hacer este hincapié, cita otro libro apócrifo o extracanónico de Enoc, versículos 14 al 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En este versículo vemos tanto impíos, impíamente. No van a quedar impunes, o no se la van a librar, como decimos aquí, ¿no? Dios traerá juicio para ellos. ¿Y qué sobresale de ellos? La impiedad, el no querer buscar a Dios, el no agradarlo. No hay en ellos un proceso de santificación. En cuanto te los topes como realmente son, dirás: wow, son hombres peligrosos, porque ciertamente tienen apariencia de piedad, pero habrá momentos en lo oculto donde puedes observar con claridad su carácter. Y antes de Judas cambiar el tema, porque va a cambiar el tema a una exhortación hacia los creyentes, él termina con una última descripción de estos hombres, así, la cereza del pastel. Versículo 16: estos son murmuradores,
querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Lo dijo con todo el amor del mundo, ¿no? Todo lo que comentamos anteriormente en los versículos, resumido en un versículo. Son murmuradores, se la pasan en chismes. Ellos andan según sus propios deseos. Lo que hablan no tiene significado alguno. Y un aspecto que debes analizar muy bien en una persona es que si esta persona habla mucho y te halaga mucho, probablemente quiere sacar provecho de ti. Cuidado, porque son los que más pensamos, le caigo muy bien, pero son los primeros que quieren sacar provecho de ti, porque estos, adulando a las personas para sacar provecho. Si una persona en tu iglesia se acerca, ¿sabes qué? Tú serías un buen predicador, más que este brother, que cosa así que se sube a predicar. Si tú llegas, no, ¿sabes qué, brother? Tú servirías como pastor en vez del pastor que está ahí. Esos son falsos maestros. Esos son aquellos que causan divisiones. Y lo vamos a ver adelante, que también es un aspecto de su carácter. Causan divisiones en el pueblo de Dios. Y solo dirán lo que tú quieres escuchar. Cuando tú tengas comezón en tu oído, ellos van a llegar a rascártelo. Pero no te dirán la verdad. Hermano, sea agradecido con los predicadores que se suben aquí y te dicen la verdad. Porque son los que más te aman. Versículo 17 y al 19, vemos que Judas cambia su tema hacia la iglesia. Ya no va a dirigir todo el contexto a los falsos maestros, pero va a preparar a la iglesia. Versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y me encanta cuando se dice esto en amor, amados, porque realmente amamos cuando decimos la verdad, a pesar de que duela. Si tu hermano está en pecado, no le voy a decir nada para que no piense que no lo amo. Ámalo y ve y dile, hermano, estás en pecado, estás robando, estás viendo pornografía, debes dejarlo. Hermana, está chismeando, no chismee. Ámalo. Y él les dice, esto no es algo nuevo. No es algo nuevo los falsos maestros. Es algo que el Señor Jesucristo y sus discípulos nos habían enseñado. Van a venir burladores. Ellos causan divisiones. Y cuando dice sensuales, no es que sean muy guapos y que están así todos marcados, no, sino cuando dice que son sensuales, es que ellos satisfacen de manera indebida sus deseos carnales. Deseos que Dios dio al hombre, pero a su debido tiempo, en el tiempo de Dios. Y ellos no tienen al Espíritu. Qué curioso, ¿no? Ellos que se creían soñadores, que recibían visiones y cosas así, Judas está diciendo, ellos no tienen al Espíritu. Cuidado, ellos no tienen comunión con Dios, ellos no conocen a Dios, son hombres impíos. Versículo 20, pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ellos no tienen a Dios? Gloria a Dios, nosotros tenemos a Dios. ¡Qué bendición! Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, podemos orar, podemos tener comunión con el Padre, podemos leer la Biblia, entenderla, que se nos sea interpretada por el Espíritu Santo. Tenemos gente que el Espíritu Santo ha usado para interpretar la Biblia y que nos guían a la verdad. Tenemos a Dios y estamos guardados en Él, como decía al principio del versículo 1. El Espíritu Santo en oración. Y les voy a decir algo, esto cuando yo oro, siempre pido que el Espíritu Santo guíe mis palabras.
Porque yo sé que a veces oro en mi deseo carnal. Y pongo ansiedades sobre Dios, echando toda mi ansiedad sobre Él, pero son ansiedades pecaminosas. Como la avaricia, el querer ser rico, el querer tener un auto nuevo, que en cierta manera no son cosas malas, pero a veces nuestro corazón pecaminoso se inclina más por lo material. Y es ahí cuando le digo, Dios, ayúdame. Espíritu Santo, pon las peticiones en mi boca, que te agraden a ti. ¿Cómo edificarían los cristianos su fe? Orando por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Debemos permanecer en el amor de Dios. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? Suena como que Dios nos va a dejar de amar. Y esto no es verdad. El amor de Dios permanece igual para con nosotros. Un atributo de Dios es que Él es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Por ende, su amor hacia nosotros es inmutable. Nos sigue amando. Y permanecemos en su amor a través de permanecer en su palabra. Amén. A través de permanecer en oración. ¿Permaneces tú en la palabra? ¿La lees diariamente? ¿Oras diariamente? Y no estoy diciendo que solamente en la mañana que te levantes, porque para serles sinceros, yo no me levanto en la mañana a leerla. Yo oro en las mañanas, pero yo tengo mi tiempo devocional en las tardes saliendo del trabajo. Y me encanta el director del instituto donde estudié. Él nos decía, Dios tiene actitud de mexicano, decía. Porque el mexicano, no importa la hora que llegues a la fiesta, serás bienvenido. Si la fiesta era a las 7 y tú llegaste a las 11, qué bueno que viniste, pásale. Y él decía, de la misma manera a Dios no le importa la hora, Él solo quiere que te presentes. Que pases ese tiempo con Él. Un tiempo en palabra y un tiempo en oración. Y entonces, ¿cómo nos apartamos del amor de Dios? Nosotros lo hacemos. Muchas veces el pecado y la falta de comunión nos hace alejarnos del amor de Dios. No estoy diciendo que el amor de Dios se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos del amor de Dios. Y entonces es donde entra la condenación, donde entra la depresión también momentánea y donde caemos. Pero el amor de Dios estará siempre para nosotros, para formarnos, moldearnos, para guiarnos a la verdad, para disciplinarnos y para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Solo que somos tú y yo que nos alejamos de Él, de su palabra. Manténgase cerca y también recuerde su esperanza en Cristo, la misericordia de que Él vuelve, que viene por su iglesia y que nos va a ofrecer la vida eterna. Judas continúa exhortando en el versículo 22, algunos que dudan convencerlos. Y aquí, hermanos, a todos nosotros es una orden. Tenemos que convencer a aquellos que tienen dudas, y no cualquier duda, sino que debemos de comprender que no todos los cristianos son maduros completamente. Hay recién nacidos, y esos recién nacidos tenemos que darles esa leche espiritual para que luego ellos aprendan a comer la carne sólida de la palabra, verdades profundas. Y estos recién nacidos son las presas fáciles para los falsos maestros, que meten una duda en el corazón de ellos. Y es ahí nosotros con la palabra de Dios los convencemos para que esa duda se aleje y ellos puedan continuar en el camino de Dios. Y esto en amor. En amor. Versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Va a haber algunos, hermanos, que van a estar al borde, al precipicio de la apostasía. Y es ahí donde debemos salvarlos a través de una actitud enérgica, pero con la palabra de Dios. Orando realmente, que sea Dios atrayéndolos. Y de algunos vamos a tener que tener misericordia, porque han caído en un engaño.
Tal vez no sean falsos maestros, pero han caído en un engaño. Y de ellos tenemos que tener misericordia, pero con temor. ¿Cómo es esto? Aborreciendo la ropa contaminada por su carne. ¿Qué significa eso? No abrazar el error, hermanos. No recibir a la iglesia abrazando el error. Tristemente ahora en nuestro tiempo en Estados Unidos muchos falsos maestros se han levantado, como Brandon, que no me acuerdo su apellido, pero es un pastor estadounidense que está predicando que Dios acepta el homosexualismo y que no importa cómo vengas, no importa cómo estés, puedes venir y adorar a Dios a través de ser un homosexual. Está diciendo que Jesucristo fue racista y que fue la mujer quien lo hizo cambiar de perspectiva. Hermanos, esto es real y está pasando en Estados Unidos, y no nos sorprenda que pronto pase aquí. Y hay personas que van a tener estas malas enseñanzas y no las vamos a abrazar. Vamos a tener misericordia y decirles la verdad, pero desechando esa ropa contaminada que tienen. El propósito es llevarlos a Cristo. Y después de esto, ya después de toda la carta, ya para terminar, se nos da una alabanza de parte de Judas. Y creo que es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, que es la doxología de Judas en el versículo 24 y 25. Dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Es Jesucristo quien merece toda la gloria, es quien tiene toda la autoridad. ¿Se dan cuenta? Que dice, Él tiene la autoridad, no los falsos maestros. Es solo Jesús. Y Él es quien nos guarda en esta vida de peregrinaje en la tierra. Estamos de pasada. Vamos pronto a nuestra casa. Pero mientras estamos en este proceso de dificultades, de defender nuestra fe, permanezcamos en Él. Para que estemos con fruto. Y espere en Él. En nuestra esperanza viva. Y ya para terminar, quiero recordarles 3 cosas. Voy a ser rápido y conciso. Tres cosas, hermanos, que ustedes pueden utilizar para defender la verdad. ¿Cómo defiendo la verdad? Número 1, sabiendo la verdad. ¿Cómo es eso? Leyendo la Biblia, pasando tiempo en oración, estudiándola. Yo sé que para muchos a veces es difícil sentarse a leer un libro o sentarse a leer la Biblia. Si no puedes leer, escúchala. Tenemos YouTube, la mayoría tenemos teléfonos. Podemos escucharla. Y si te interesa un poco de teología, profundizar un poco en un libro, puedes buscar un libro que sea en audio para que empieces a leer. Para defender la verdad, ocupamos saber la verdad. No lo sabemos todo. Número 2, podemos defender la verdad creciendo personalmente en Cristo. Esto a través de oración, a través del diario vivir, a través de estudiar su palabra, porque el Espíritu Santo va moldeándonos y nos va dando esa valentía, ese denuedo para poder defenderla. Y número 3, podemos defenderla permaneciendo unidos. Permaneciendo unidos en la fe. Miren, hermanos, yo sé que hay muchas iglesias hoy en día y cada una en algunos aspectos tienen su convicción, ya sea en sus métodos de adoración, de alabanza, porque algunos no meten instrumentos, usan coros, ya sea también en la vestimenta, pero esto como convicción, no como ordenamiento.
ya sea también en los métodos que se utilizan para discipular, en los métodos que se utilizan para evangelizar, pero en todo, dice Filipenses 2, todo lo que se refiere a Cristo de un mismo sentir, su deidad, su encarnación, su regreso, su evangelio. Hermanos, si alguien viene y se acerca y se dice que Jesucristo volvió en espíritu, aléjalo o hazle saber la verdad, porque Jesucristo volvió en carne, y a través de que Él volvió en carne tenemos esta esperanza de que algún día vamos a recibir un cuerpo glorificado. Podemos tener nuestras convicciones, pero todo lo que se refiere al carácter de Cristo, de Dios y del evangelio, un mismo sentir. Y es cuando como hermanos nos juntamos y dicen, ven, adoremos a Dios. Si se pueden poner de pie, recuerden, el juicio de Dios para aquellos que no creyeron aún está vigente, no ha cambiado. Vamos, prediquemos el evangelio, realmente con nuestra vida, con nuestras palabras, pero prediquémoslo. Yo los animo, hermanos, a que compartan el evangelio. Y si tú estás aquí y no has recibido al Señor Jesucristo, déjame decirte que a pesar de que hay una condenación, estás camino al infierno, también hay una libertad, hay una salvación, y esa la ofrece Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has visto con lujuria? ¿Alguna vez has golpeado? ¿Has hecho pecado? Y eso te hace impuro delante de Dios. Solo es a través de Jesús, el mediador de los hombres, que podemos ser vistos puros. Es el que nos presentará delante del Padre con alegría. Y tú puedes poner tu fe en esta noche en Él. Si tú quieres tomar esa decisión, quiero que todos cierren sus ojos, levanta tu mano. Seguirlo en todo momento y ser un verdadero discípulo. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos y con esto concluimos. Señor, gracias por esta noche que nos has dado. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir entre la verdad y la mentira. Ayúdanos a profundizar en la verdad que es tu palabra, a leerla, a estudiarla, a meditarla, a aplicarla en nuestra vida a través del poder divino tuyo. Jesucristo, gracias por el sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz. Ayúdanos a caminar como es digno del evangelio y a defenderlo con toda nuestra vida, como lo más importante y lo más valioso que se nos ha otorgado. Todo esto a través de una espera de tu llegada, de tu venida, con poder y gloria, donde reinaremos juntamente contigo y lo creemos. A ti sea la gloria, el poder, el honor y toda la autoridad, porque eres el único con autoridad sobre toda la creación. Que nuestras vidas te den gloria y alabanza, que podamos profundizar en oración, en hermandad como los hermanos, y líbranos de ser aquellos falsos maestros o de ser de aquellos que causen división en una iglesia de sana doctrina. Y ayúdanos a convencer a aquellos que dudan, guiándolos en amor en tu verdad, y ayúdanos a salvar a aquellos que están al borde de la apostasía. No podemos hacer esto por nosotros solos. Necesitamos de ti. En ti confiamos, y que el resto de la semana podamos darte gloria y honra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Un fuerte aplauso, hermanos.